Esta semana dejamos en pausa los tutoriales y vamos a dar paso a un haul de materiales de Panalisa Craft. ¿Queréis ver qué me han enviado en esta ocasión? Acompañadme, ¡comenzamos! Siempre que compramos en la web de Panalisa nos envían de regalo unas pequeñas chuches, diferentes papeles, etiquetas, pegatinas o dots que podemos utilizar en nuestros trabajos. Todo un detalle. Os dejaré todos los enlaces de los diferentes materiales que veamos en el vídeo de hoy abajo en la cajita de información del vídeo. Y vamos ya a verlos en detalle y uno a uno. He de comenzar a mostraros los materiales por algún lado. Y he decidido hacerlo con una novedad. Estas dos ceras o pátinas gelatinosas, espesas, de acabado metalizado. Un rosa chicle un poquito subido de tono, no llega a ser fucsia, y un verde bastante oscurito. Lo vamos a probar sobre un fondo, una etiqueta que veremos cómo realizamos en el vídeo de hoy, y la verdad es que el efecto me gusta mucho. Y por supuesto, además de utilizarla en proyectos de scrap, también lo haremos seguro en algún momento, en algún tutorial de esos que me gustan a mí tanto, de acabados, envejecidos, efectos. Para probar utilizaré ambos colores, con la técnica del estarcido, utilizando una plantilla de stencil, manchando aleatoriamente, y espero que se vea al finalizar el efecto nacarado, un poco metalizado de estos tonos. Por el otro lado de esta etiqueta ya había creado un fondo anteriormente y al finalizar el vídeo terminaremos esta etiqueta. El segundo material que veremos hoy son los sellos de silicona. Este bonito conjunto lo vimos ya la semana pasada en un short creando una preciosa tarjeta. Tiene un poquito de todo y nos va a dar muchísimo juego. Y el segundo, un poquito fuera de temporada, por error, no es el que yo había pedido, este otro. Sin embargo, vamos a utilizar uno de estos mini sellos para la etiqueta que veíamos anteriormente. Yo lo voy a dejar guardadito y bien cerquita, que nada, tenemos que empezar casi con los tutoriales navideños. Esta vez tenemos poquitos troqueles, pero muy prácticos. Comienzo con uno de fondos fabuloso, hojas verdes, flores y unos tréboles maravillosos. Un básico para cualquier tarjeta. Continúo con un juego de 3 troqueles independientes y una temática común, las mariposas. Perfectos para crear figuras 3D sobre nuestras tarjetas. Este juego de 6 troqueles nos va a venir genial para crear unos bordes en nuestras hojas y papeles decorados muy originales con diferentes formas, un tamaño aproximado de 13 centímetros de ancho. Podremos crear diferentes tipos de bordes para nuestras hojas. Troqueles de letras, abecedarios, completo. Incluye exclamación e interrogación y la forma original se lo da el calado o dibujo que tiene el interior de estas letras. Creará un grabado tipo madera muy bonito en su interior, obteniendo unas letras de 4 centímetros aproximadamente de alto. Un buen tamaño. Podremos utilizar las letras en negativo y en positivo, utilizando el hueco que deja cada uno de los troqueles o utilizando las piezas con el grabado. Un abecedario más, en esta ocasión letra tipo imprenta. Todas las letras van distribuidas en 5 placas. La originalidad de incluir la cedilla en algunas de ellas o signos de puntuación. Las letras resultantes tienen un tamaño o altura aproximada de 1,2 centímetros y las utilizaremos en la etiqueta que hemos dejado a medias al finalizar el vídeo. El último troquel del vídeo de hoy, de nuevo, es un abecedario, un tamaño intermedio entre los dos que acabamos de ver. Las letras resultantes, un tamaño aproximado de 2 centímetros de alto. Tienen la curiosidad de que van caladas en su interior con pequeños circulitos.
Y de nuevo, al igual que el primer abecedario que hemos visto anteriormente, podemos utilizar las letras tanto en negativo como en positivo. A mí me recuerdan a las letras de los carteles publicitarios que llevan bombillitas. ¿Y a vosotros? Y antes de dar paso a los papeles, que como siempre será lo último que veamos en el haul de hoy, un nuevo material que voy a probar de Panalisa Craft, las chuches o lentejuelas, no sé bien cómo llamarlo, que incluimos cuando realizamos shakers o pequeñas encuadernaciones transparentes, bolsitas decorativas. Esta primera con pequeñas rodajas de sandía, perlitas, rulos de fimo rojos y verdes, veraniego y fresquito. La segunda bolsita cargadita de caritas de zorro. Y así damos paso a todas las colecciones de papeles. Comienzo con un básico de papel de arroz, 14,8 por 20,8 aproximadamente. Son papeles de arroz en color blanco, troquelados con diferentes dibujos, ideales para crear fondos o texturas en nuestros trabajos. Maleable a la par que resistente, lo podemos arrugar, estirar, crear texturas con ellos. Incluye 4 diseños troquelados diferentes y 4 hojas de cada uno de esos diseños, 16 en total. Este mismo tipo de papel de arroz lo podéis encontrar en diferentes colores en la web. Pasamos ahora a ver 2 colecciones de pegatinas con unos diseños estupendos. Son pegatinas transparentes, en color. Cada una de las colecciones con una temática diferente. Yo tengo 2 y podéis encontrar 2 más en la web. Además de los diferentes diseños de flores, mariposas, insectos, incluyen también pequeñas etiquetas con frases bonitas, sentiments o palabras, números, etiquetas. Ambas son 2 colecciones muy amplias, ideales para nuestra agenda, por ejemplo, y decoraciones varias. El formato del libro es de 14,8 por 10,5. Seguro que os suena esta colección, y es que utilizábamos este precioso papel en la lata que reciclábamos hace un par de semanas. Aproveché que ya tenía estos materiales para utilizarlo como un papel para decoupage. En formato de 14 por 14 es un papel finito tipo efímera con un tono vintage y un tacto suave muy agradable. Al igual que con las etiquetas, esta es una de las múltiples colecciones de que disponen en este formato de papel, y cada colección incluye 3 láminas iguales por cada uno de sus diseños. Esta colección Retro Style me tiene loquita. Ya sabéis que me gusta muchísimo el estilo steampunk industrial. Formato apaisado 20 por 14, de nuevo 3 láminas por cada uno de los diseños, y juzgad vosotros mismos. Pasamos ahora a ver 2 colecciones tipo efímera. Como podéis ver, el empaquetado no puede ser más bonito, con formato de sobre, un lazo rústico por fuera. En la web tenéis otras opciones en cuanto a la temática que podéis escoger. Vamos a ver con detenimiento las 2 que me han enviado a mí. En su interior, diferentes formatos. Una pequeña puntilla, una tarjeta tipo marcapáginas, incluso alguna etiqueta y luego hojas
con bordes muy originales y unas impresiones estupendas. Se me ocurre que mezclar estas colecciones con las etiquetas y pegatinas que veíamos anteriormente puede ser la pera. Para la segunda colección o sobre, las hojas son formato tipo carta antigua. No pueden gustarme más. Las dos siguientes colecciones son de 24 láminas, un tamaño de 10 x 14, 8 diseños diferentes. Pasamos a ver ahora 3 colecciones en papel vegetal adhesivo tipo washi tape y ya veréis qué bonitas que son. 20 x 14, como el papel es semitranslúcido, allí donde lo coloquemos nos va a quedar súper bien integrado. Ya estoy maquinando a ver qué se me ocurre para poder utilizar estas colecciones. Y para finalizar con los papeles, veremos las dos colecciones de papel para scrap de 6 pulgadas o 15 x 15, completas, a una cara, 2 hojas por cada uno de los diseños y os hago un spoiler. Con una de ellas realizaremos el siguiente tutorial aquí en el canal. ¿Cuál será la escogida? Ambas son muy románticas, estilo shabby chic, muy dulces. Para terminar el video haul de hoy, no podía irme sin dejaros una muestra. En esta ocasión terminaremos la etiqueta que empezábamos manchando al inicio de este vídeo. Utilizaré el sello de silicona con forma de pajarito, atemporal. He utilizado una tinta permanente para el sello, podemos manchar el fondo de la tarjeta, pinturas acrílicas, acuarelas, pinturas en spray, lo que tengamos y daremos color. También podemos hacer un salpicado o usar rotuladores, lo que tengamos. Le incorporaré un texto utilizando las letras de imprenta que veíamos en uno de los troqueles. Por tamaño encaja bastante bien. Y en la parte posterior le podemos incluir algún trocito de cinta washi tape que tengamos por ahí y, por supuesto, un sticker o pegatina de los álbums que vimos anteriormente, con un marco y una preciosa flor. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado la idea? Bueno, familia, me despido. Hemos llegado al final del vídeo de esta semana. Me pongo de lleno con el trabajo de la semana que viene
Y os dejo como siempre todos los enlaces a los diferentes materiales que hemos visto en el vídeo de hoy en la cajita de información. Hasta la semana que viene. ¡Chao!